Cuando vas a elaborar tablas dinámicas, el primer paso que debes hacer es asegurarte que tienes todos los datos preparados de una forma conveniente para hacerla. Hay varias transformaciones que son clásicas al elaborar tablas dinámicas y este video lo que trata es de explicarlas un poco. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un rango de datos en donde tenemos ahí varios detalles que tenemos que corregir. Primero, podemos ver que tenemos un campo que está en minúsculas, siendo que todos los demás están en mayúsculas. Vemos que hay campos que nos podrían faltar. Entonces vamos a tratar de normalizar un poco. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los datos y qué naturaleza tienen. Por ejemplo, a mí me queda claro que operación es un número de operación, como podría ser un número de factura, un número de empleado. Entonces, ese es un dato que no voy a utilizar, aunque el dato es numérico, yo no lo voy a utilizar para hacer operaciones. Marca, me queda claro que es una etiqueta para categorización, modelo también, año, pues es el año propiamente del vehículo que se está vendiendo. Yo tengo datos que son de valor, que es mínimo, máximo y precio de venta. Tengo un dato que es de tipo fecha, que es muy útil. Y tengo más categorizaciones. Vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Por ejemplo, primera transformación que quiero es, yo no debo manejar una tabla dinámica a partir de un rango. Por lo tanto, le doy Shift Control barra espaciadora y le doy insertar, tablas, tabla. Le doy aceptar y ya convierto mi rango en tabla. Segunda cosa que voy a hacer es darle nombre a mi nueva tabla. En este caso le voy a poner ventas. Y ya mi tabla de datos se llama ventas. Ahora, ¿qué otra transformación podría yo querer hacer? Una transformación típica es cuando yo necesito que un dato que está en minúsculas o combinación de minúsculas y mayúsculas pase a mayúsculas, por ejemplo. Aquí selecciono la columna, le doy a insertar, le dejo el nombre columna 1, no me importa por lo pronto. Y ahí, por ejemplo, voy a aplicar la fórmula la función perdón. Le pongo el campo marca, que es el que está al lado, y fíjate cómo yo ya convierto todos los valores que están en marca a su equivalente en mayúsculas. Aquí le doy Shift, Control, flecha hacia abajo, Control C para copiar, y aquí lo voy a pegar con un pegado especial de solo valores. Presiono Escape para que ya no estemos copiando y eliminamos esta columna. Eso es algo típico que se puede hacer en todos los casos. Convertir a mayúsculas, yo ahí ya lo hice. Otra transformación que puede hacer, yo debo procurar que todos los campos que pueda calcular desde la tabla de datos, debo calcularlos desde la tabla. Yo no debo esperarme a la tabla dinámica para empezar a hacer operaciones aritméticas cuando las puedo hacer antes, ¿sí? Las tablas dinámicas no están pensadas para que tú estés haciendo operaciones en ese momento. Ya realmente lo que debe hacer la tabla dinámica es categorizar y sumarizar, y ya cálculos debes evitarlos al máximo. Por ejemplo, aquí a mí me podría interesar pues tener un cálculo de precio promedio, por ejemplo, que va a ser el mínimo más el máximo entre 2. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, precio promedio y le digo igual, abro paréntesis y le digo que quiero el mínimo más el máximo entre 2. Entonces, una transformación típica, ¿cuál sería? Pues que hagas los cálculos antes, ¿sí? Otra cosa muy común que se hace es que, aunque yo aquí tengo un campo de fecha, yo puedo querer referencias textuales de lo que estoy manejando. Por ejemplo, aquí a mí me gustaría saber cuál es el año dentro de la fecha de venta para poderlo mostrar de alguna manera como categoría. Entonces ahí yo le pongo, fíjate bien, ahí le pongo año. Te podrás dar cuenta que la tabla me cambia el nombre del campo a año 2, porque no puede haber dos campos con el nombre igual. Por lo pronto lo dejo así y le voy a poner igual
Ahí para sacar el año y cualquier componente de la fecha, yo me apoyo en la función texto. Le pongo texto, pongo el campo a partir del cual quiero el elemento de fecha. Y ahí le voy a poner 4 letras A. Y fíjate cómo me traigo el año. Quiero hacer lo mismo con mes. Así que agrego mes. Igual vuelvo a utilizar texto. Le pongo el campo de fecha. Y le pongo 4 veces la letra M. Y me trae el nombre. Como puedes ver, me lo trae en minúsculas. No lo quiero en minúsculas. Así que a mi fórmula le agrego mayúscula. Y esto también es algo súper clásico que se hace. Yo saco el año, saco el mes y ahí lo tengo, ¿sí? Otra cosa que también se puede hacer es crear una nueva categoría a partir de datos, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que yo dijera, ¿sabes qué? Resulta que tengo operaciones altas, medias y bajas. Las bajas son las que fueron menos a 40,000 en el precio de venta. Las altas son de 70 en adelante y en medio pues están las operaciones medias. Fíjate lo que vamos a hacer aquí. Yo le pongo nivel, por decir algo. Yo le puedo poner ahí igual si el precio de venta es menor a 40,000. Entonces le pongo operación baja. De lo contrario, si el precio de venta es mayor a 70,000, es una operación alta, o de lo contrario, si no es ni una ni otra, entonces es media, por ejemplo. Y cierro los dos, sí. Y fíjate cómo ahí estoy generando, a partir de los datos que tengo, una nueva categoría que después me va a servir en mi tabla dinámica. Cuando tú ya hayas hecho los cálculos que puedes hacer, cuando ya hayas sacado información que te interesa sacar, cuando ya hayas creado nuevas categorías que no tenías, entonces tú ya puedes hacer el último paso, que es ver si es posible que puedas darle un formato más adecuado a tus campos. Fíjate bien, aquí yo digo operación, está bien. Es más, el campo operación ni siquiera lo necesito, lo voy a eliminar. No es un dato que me sirva mucho para mi tabla dinámica. También se puede hacer eso, eliminar campos que no necesitas. Dejas marca, dejas modelo. Aquí en año yo lo cambio y le pongo año del vehículo. Y luego aquí le pongo, donde dice mínimo, le pongo precio mínimo, precio máximo, precio de venta, fecha de venta, moneda de la operación se queda así, casa, le voy a poner casa de subasta, precio promedio queda bien, año. Ahora sí lo cambio a año nada más porque se puede hacer, como ya cambié este otro año por año del vehículo, ya puedo poner año aquí, mes está bien y nivel queda así. Entonces yo ya hice las transformaciones que me interesaba hacer y ahí ya nada más me voy a tablas dinámicas y aquí yo puedo hacer mi tabla, le doy insertar tablas, tabla dinámica, le digo que quiero que tome de referencia la tabla ventas y fíjate cómo yo aquí tengo ya los nombres de campo de manera muy pertinente, ¿sí? De tal manera que yo podría hacer esto, me puedo poner precio de venta en valores, por ejemplo, y puedo ponerle año en filas, mes, y fíjate cómo yo ya estoy teniendo por ahí algunos resultados interesantes que si no hubiera dado yo el tratamiento a mis datos, pues no podría. Por ejemplo, aquí yo puedo agarrar nivel, que era una categoría que ni siquiera existía, la pongo en columnas y fíjate cómo estoy sacando ya una tabla dinámica bastante decente. Entonces,
En resumen, tú puedes hacer transformaciones previamente a la elaboración de una tabla dinámica. Te recomiendo que elimines los campos que no necesitas. Te recomiendo que hagas los cálculos que puedas hacer de una vez. Te recomiendo que conviertas a mayúsculas o a minúsculas lo que necesites convertir a mayúsculas o minúsculas. Te recomiendo que generes nuevas categorías a partir de los datos que ya tienes existentes. Y finalmente que normalices los nombres de campo en un formato que sea bastante visible para tu informe final.